Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 25 de Fútbol para Crecer en este jueves 10 de septiembre 2020. Iniciamos el programa del día de hoy con el Te la dejé picando del lunes pasado, donde el video 192 de nuestras redes sociales es el que muestra la jugada en cuestión entre las selecciones de España y Alemania en el torneo de Liga de Naciones Europeas. Es una jugada muy polémica, a tal punto que nosotros no encontramos nada en el reglamento de la IFAB que contradiga nuestra presentación, nuestro pensamiento, nuestra idea de por qué este gol se debería haber anulado. Habrán visto en el video algo que les sonó como a que no debería haber sido cobrado. Pero vamos a lo que dice el reglamento. Se nota en este sector que el jugador español ataca, llega al fondo de cancha, tira el centro y está marcado por un jugador alemán. Ambos jugadores salen del campo de juego. Ahora les vamos a presentar una foto exacta de ese momento donde está, no se ve en el video, pero sí en la foto que está desde otro ángulo de la cancha, del campo de juego, donde el jugador español también sale del campo de juego. Es decir, que los dos jugadores, tanto el español como el alemán, salen ambos del campo de juego. ¿Qué dice la regla? La mayoría cree que porque quedan fuera del campo están fuera de la jugada. Y no están fuera de la jugada, porque fue por acción propia del juego. Están involucrados, siguen en la jugada. Pero se los toma como que estuvieran ambos jugadores sobre la línea de fondo. Hasta aquí la primera parte de la jugada, de lo que se ve y de lo que porque uno piensa que por esa cuestión debería o no valer el gol. Vamos a la acción siguiente a esta jugada. Y acá empieza el hilo de la cuestión. Cuando el jugador español centra, el jugador que termina haciendo el gol no está ubicado todavía en la posición delante del arquero. No está, él viene de atrás. La pelota va en el aire, el balón va en el aire, y antes de que el centro delantero español cabecee la pelota, antes que eso suceda, obsérvenlo en el video, ahora lo vamos a pasar de vuelta, el jugador que hace el gol ya está solo, como se ve en la imagen, ahí adelante del portero. ¿Por qué nosotros decimos que no es gol? Primero, porque este jugador que termina haciendo el gol está fuera de juego. Ustedes me van a decir, no, porque dijimos que los dos jugadores, había acá un jugador que habilitaba. Sí, pero observen la posición del arquero, del golero, del goalkeeper del equipo alemán. Si yo tengo en cuenta que este jugador está en la línea, donde está parado el arquero, tiene que haber dos jugadores detrás del arquero para que valga la jugada. Porque acá yo tengo uno que está anulado, que está en posición pasiva. Este jugador español está en posición pasiva. O sea, es negativa la presencia de él ahí, no cuenta, ni suma ni resta. Habilita, entre comillas,
el jugador alemán que dijimos que estaba fuera del campo, que es como que se toma, según reglamento, que está posicionado sobre la línea de meta. ¿Qué sucede? Cuando acá impacta la pelota quien hace el gol, él llega a la jugada teóricamente fuera de juego. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque detrás del portero hay solamente un jugador, no hay dos. ¿Está bien? A mí al tener este jugador en la línea de meta y el portero acá, yo necesito dos jugadores para tener detrás del portero para que sea gol, para que sea válido el gol. ¿Está? Si no, no es válido. Entonces, según nuestro criterio, tenemos leído toda la regla 11 del fuera de juego, todo de la IFAB. No salgamos con cosas que no estén dentro de la IFAB, que es la que marca el reglamento. Y acá se nos ocurre que hay un gris en la letra del reglamento. ¿Por qué? Porque miren la acción, hay dos jugadores que quedan fuera de campo, que van sobre la línea de meta, el golero está adelante de la línea de meta y quien hace el gol acá está solo. Entonces, si este habilita, tiene que haber dos jugadores, no uno. ¿Se entiende? Nada, habrá que revisarlo, señores de IFAB, porque tiene que estar bien determinado esto. Estuvimos viendo en la búsqueda de una respuesta reglamentaria y hubo antecedentes de cuestiones similares, pero el arquero estaba en la misma línea de meta, porque vino de afuera, el arquero queda posicionado con un pie pisando la línea de meta, entonces ahí sí está en la misma línea que el jugador que está teóricamente habilitando acá. Pero no, acá mírenlo en el video, el arquero está fuera de la línea de meta, con lo cual me queda un jugador detrás de la línea del portero. Así que nada, es una respuesta al te la dejé picando del día de hoy, que tiene, a nuestro modo de ver, un gris porque no está escrito esto que estamos planteando, no dice específicamente qué pasa cuando salen los dos jugadores, quedan los dos marcados en la línea de meta, pero el arquero, acá hay que tener en cuenta dónde está parado el arquero, el golero. Eso no está especificado en la regla. Con lo cual, nada, según nuestro criterio, no debería valer el gol. ¿Por qué? Porque cuando se posiciona para hacerlo, está en fuera de juego. Vamos ahora a algo que nos llenó de emoción, ver que se va a estrenar en la televisión abierta un programa acerca de la vida de Messi. Esto va a suceder en Argentina el domingo 13, este próximo domingo, 20 y 30 horas de Argentina, repito, en Canal 13. Pueden verlo por internet, los que no son de Argentina, los que no están en Argentina. Y en Argentina, recuerden, los chicos, los grandes, los no tan grandes, ver el programa de Leo Messi, que es la vida de él, en un documental que nos parece fantástico. ¿Por qué? Porque, como dijimos en anteriores programas, para nosotros el señor Lionel Andrés Messi es el jugador número 1 de la historia del fútbol. Por otro lado, no quería dejar pasar la oportunidad para destacar la gran actitud que lo muestra bien completo, cómo es él y transparente frente a la vida misma. No conozco muchos jugadores que en una situación similar hayan tomado la decisión que ha tomado el señor Messi. ¿Cuál es esa decisión? Lo que él dijo en su conferencia de prensa, que se la brindó a la cadena Gol. Muy sencillo, es el club de toda mi vida. Yo al club de toda mi vida no le puedo hacer juicio. Entonces, a él sí le quisieron hacer juicio por algo que está escrito, que si iba a la justicia, estamos seguros de que el conflicto lo iba a terminar ganando lo que está firmado, que es ese año libre que tiene Messi en el Barcelona. Pero bueno, él, ante la postura no insólita, porque uno conoce muy bien cómo funciona España y el fútbol catalán, nada, no querían perder ni a la bolita, querían sacar algo de todo esto porque se iba libre, se iba sin que le entre un solo peso al club, y
Él dijo, no, yo al club de toda mi vida, donde me formé, donde crié a mis hijos, donde mis hijos se están desarrollando, no le puedo hacer juicio. Y me parece que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. ¿Por qué? Porque él tiene que ser feliz, estar contento consigo mismo para poder seguir desarrollando lo que mejor hace, lo que nos da alegría a todos, nos llena de alegría a todos, que es jugar al fútbol, estando feliz adentro de un campo de juego. Felicitaciones al señor Leo Messi, ejemplo para las generaciones de jóvenes futbolistas. Llegamos al Te la dejé picando para el próximo programa del día lunes 14. Liverpool Leeds. Abren la Premier League que arranca este sábado 12. 13:30 horas. Argentina, Liverpool Leeds. ¿Cuál es la pregunta para el Te la dejé picando? ¿Por qué creemos nosotros que el Leeds va a ser protagonista en el partido contra el Liverpool? Esto no quiere decir que gane, pero sí que va a ser un gran partido. Tácticamente, sabemos que en el banco del Leeds está el señor Marcelo Bielsa y en el banco del Liverpool el señor Klopp. Dos maestros del banco, dos ajedrecistas para mover ficha, para ver los movimientos que hace uno y contrarrestarlos el otro y viceversa. Con lo cual creemos que vamos a ver un gran partido de fútbol con muchos goles, donde ambos equipos van a ser protagonistas y nosotros creemos, lo vamos a desarrollar en el programa del lunes, que el Leeds va a ser el protagonista. El Te la dejé picando es ¿por qué? ¿Por qué crees que el Leeds puede ser protagonista contra el Liverpool, que es el último campeón? El recién ascendido, juegan los dos campeones. El campeón del último torneo y el campeón del ascenso para jugar este año 2021 la Premier League. El tiempo es tirano. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Muchas más cosas para comentar, sí, pero como dijimos en el anterior programa, en los anteriores programas, nos vamos a enfocar en la Premier League. Vamos a llevar adelante los diferentes videos, análisis de los mejores partidos y de las mejores jugadas, por supuesto. Entonces, nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo lunes 14.